Thank you very much for coming to El Mar y sus Metáforas. Mariana Fabila is a professor of archaeology at the ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Mexico, and a research associate in the project Digging into Early Colonial Mexico. Her research focuses on the indigenous pre-Hispanic and colonial navigation traditions in the Mesoamerican cultural area, and I'm super happy that she is here with us. The talk will be conducted in Spanish, but the Q&A could be English or Spanish. And thank you very much again for coming. Ok. Bueno, Jimena me pidió que la plática fuera en español, pero cualquier pregunta, cualquier cosa que no se entienda, me pueden interrumpir y preguntarme en inglés, no hay ningún problema. Bueno, antes que nada, pues mil gracias a todos por estar aquí, mil gracias a Jimena por la invitación. La verdad es que para mí es siempre un placer tener la oportunidad de poder platicarles acerca de un tema que, bueno, yo ya he estado trabajándolo los últimos casi 10 años, más o menos, y que, sin embargo, sigue permitiéndome encontrar un montón de cosas nuevas que, bueno, yo espero que les parezcan interesantes. Lo que hice fue plantear la presentación con estos puntos de contenido para que ustedes puedan irlo siguiendo junto conmigo, ¿no? Y que vayamos viendo. Primero, de manera muy general, ¿no? Voy a hablar muy rápidamente de Mesoamérica para que contextualizar un poco, porque de repente hay gente que no lo tiene tan claro, la cuestión del área cultural, muy rápido. Y después vamos a hablar un poco acerca de una temática muy interesante que tiene que ver con la concepción de los indígenas respecto al entorno, ¿vale? Sobre el espacio geográfico. Luego vamos a hablar acerca un poco una reflexión teórica acerca de ciertas categorías y dicotomías que tenemos en la cabeza como investigadores, que son lo que de alguna manera ha limitado con algunas preguntas de investigación que nos hacemos. Entonces, cómo a partir de reflexionar acerca de estas dicotomías conceptuales, podemos cambiar las preguntas de investigación y encontrar un montón de temas nuevos que son muy interesantes. El tema en sí es la navegación indígena en Mesoamérica, ¿no? Las tradiciones de navegación, y hablar del problema de la navegación, hablar del rompecabezas de datos que tenemos para este tema y un poco la sistematización que yo he realizado en torno a esta temática. Y finalmente una interpretación, ¿no? Es una interpretación mía derivada del trabajo que he hecho los últimos 10 años, que bueno, por supuesto, espero que quede clara. Si me la quieren cuestionar, por mí mejor, si se quiere discutir, perfecto, y un par de comentarios finales, ¿no? Para terminar muy brevemente la plática. Entonces, bueno, asumiendo que puede haber alguien que no tenga muy claro qué pasa con Mesoamérica. Mesoamérica es un concepto que hace referencia a un área cultural, ¿vale? A un área cultural que está a su vez dividida en distintas regiones culturales, y cada una de estas regiones culturales está asociada a determinados tipos de culturas, a determinadas culturas en un proceso histórico que va 2500 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, ¿no? En los primeros 2 décadas del siglo XVI. Entonces, Mesoamérica abarcaría todo este largo tiempo y estas áreas que están ustedes viendo coloreadas. ¿Por qué me gusta introducir un poco Mesoamérica? Cuando hablamos de Mesoamérica, generalmente la palabra de navegación no se asocia mucho con este tipo de sociedades. ¿Cuáles habrían sido las sociedades navegantes en Mesoamérica? ¿Hay alguien que tenga alguna idea? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles sociedades mesoamericanas pudieron haber sido navegantes? Mayas. Los purépechas. Los mayas, sí, los purépechas, de hecho. ¿Alguien más? ¿No? Yo digo por los ríos todos. Exacto. Los mexicas, Los zapotecos, en fin. En realidad lo que vamos a ver es que la navegación es una práctica que se desarrolló en prácticamente todo Mesoamérica, ¿no? Entonces,
No me va a dar tiempo de hablar de todo, ¿no? Porque para eso habría que tener un curso de 6 meses, pero bueno, los olmecas, en el preclásico. La parte del norte todavía es un poco controvertida porque, bueno, no tenemos muchos datos, pero Oaxaca en el sur con Monte Albán, por ejemplo, el área maya. Guerrero, que es como, es un poco un área problemática para los mesoamericanistas porque no está muy claro qué pasa ahí, hay muchísimas preguntas respecto a las culturas que se desarrollan acá, y el occidente de México con los tarascos, los purépechas y un montón de otras culturas que se están desarrollando. Entonces, toda esta complejidad social, ¿no? Está presente, por supuesto, en la historia de México, de Mesoamérica, hasta que finalmente llegan los españoles, ¿no? Y hay, pues, no me gusta hablar de destrucción masiva con la llegada de los españoles. Hay una reconfiguración, ¿no? Hay todo un proceso de negociación, a veces muy violento, a veces no tan negociación y otras veces mucho menos violento, ¿no? Y que tiene muchas dimensiones políticas que ahora no vamos a ver. Ahora, ¿cuál era la idea de la geografía o del entorno de estas sociedades? Así como nosotros concebimos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en Los Ángeles, que es una ciudad del país de los Estados Unidos, bueno, del estado de California, en Estados Unidos, que está en el continente, etcétera. Todas estas categorías que nosotros tenemos para clasificarnos y ubicarnos en el espacio como sociedades, bueno, la pregunta es, ¿cuál era, ¿no? esta concepción que las sociedades indígenas tenían y por qué esto es importante y tiene que ver con la navegación indígena? De manera muy general y muy simple, ¿no? Para explicarlo, hay una idea sobre cómo la tierra firme se está concibiendo como un ser que tiene características de reptil y que está flotando en un cuerpo de agua. Es decir, en la cosmovisión indígena, y aquí en realidad estoy hablando de los mayas y estoy hablando de los mexicas, del centro de México. No me atrevo a expandirlo a todo Mesoamérica, pero digamos que estas dos concepciones desde los mexicas o del centro de México y los mayas es importante, y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, la concepción que se tiene es, la tierra firme es un ser que puede recibir, que tiene características de un monstruo, es un monstruo con ciertos rasgos de reptil, puede ser un cocodrilo, puede ser una tortuga, y en maya recibe el nombre de Itzapna, y en náhuatl recibe el nombre de Zipactli. Entonces, lo que está pasando un poco en esta concepción, ¿no? del entorno es que este reptil, ¿no? está flotando y toda la serie de procesos del día a día, la salida del sol, los cultivos, la agricultura, todo, ¿no? está sucediendo en esta tierra firme que tiene estas características, ¿no? de un reptil. Ahora, esto es muy importante y lo vamos a ver más al final, justamente para cerrar con la cuestión de las embarcaciones, porque esta idea, de hecho, nos permite entender mucho la metáfora del mar, ¿no? Precisamente en relación a la concepción del entorno geográfico que tienen las sociedades indígenas, ¿no? Y cómo esta misma idea se está repitiendo en otro tipo de representaciones, como son los altépetls. ¿Qué es el altépetl? Es digamos que el pueblo, la idea de pueblo por excelencia, ¿no? Lo que representa todo lo que es una entidad geopolítica prácticamente indígena y que a su vez está otra vez repitiendo, si se fijan, la piel de reptil, ¿sí lo ven? Que tiene los cuadritos y los puntitos, que hace referencia a esta tierra firme que es la piel de un reptil, se repite otra vez acá en los topónimos o en los glifos que hablan de un altépetl, ¿no? Entonces, como que esto nos permite entender un poco cuál es la idea. Ahora, es muy importante también entender que esto está hablándonos de una unidad, ¿no? De tierra y agua. A eso voy. Hay una unidad de tierra y agua en la cual, dependiendo del área que estemos trabajando, de la cosmovisión que estemos trabajando, del pueblo indígena que estemos trabajando,
Este altépetl o este cerro o esta tierra firme puede ser un reptil, puede ser un cerro que adentro tiene agua, ¿no? Y esta agua está conectada al mismo tiempo con el mar, ¿no? Las aguas subterráneas están, o de la tierra firme, ríos, cenotes, etcétera, todo está conectado. Entonces, entender un poco, esto es mucho más complejo, ¿no? Obviamente, pero entender un poco cuál es la concepción, ¿no? De manera generalizada acerca del concepto del entorno geográfico, del paisaje, por así decirlo, del espacio en las comunidades, en las sociedades indígenas, es muy importante para pasar a lo que sigue, ¿vale? Ahora, el problema de esto es que como investigadores, yo soy arqueóloga, pero bueno, tengo un problema ahí de identidad y soy un poco más historiadora y otras, pues, un par de cosas ahí, pero uno de los problemas con los que yo me he enfrentado a la hora de estudiar el tema tiene que ver con algo que es cómo los investigadores hemos dado gran importancia a todo lo que sucede en la tierra firme. ¿Y cuáles son estas cosas que suceden en tierra firme? Bueno, la agricultura, por supuesto, ¿no? La recolección, la guerra, etcétera. No importa, lo que queramos. Y muchas veces los entornos acuáticos quedan olvidados, ¿no? Los entornos, los espacios acuáticos, ya sean lagos, ríos, mar, etcétera, generalmente son concebidos como estos espacios limítrofes, ¿no? De límite. Es decir, son espacios que escapan de la agencia social de las comunidades, excepto por algunas actividades que se salvan, que generalmente, bueno, son la pesca, la caza de aves, etc. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad los espacios acuáticos en las sociedades indígenas también son importantes y son apropiados por las sociedades indígenas para llevar a cabo batallas. Hay batallas náuticas, batallas en los cuerpos de agua, se realizan rituales en estos espacios acuáticos y el entorno acuático, por supuesto, que tiene un papel fundamental, ¿no? En toda la cuestión mítica, etcétera, pero en particular la práctica de la navegación resulta tener un papel muy importante en todas las dimensiones sociales de prácticamente todas las sociedades indígenas que hemos trabajado, que se han trabajado. Entonces, esta dicotomía conceptual, ¿no? De las categorías geográficas que utilizamos para abordar el estudio de las sociedades indígenas necesita entender que la dicotomía nos sirve para diferenciar espacios, pero no nos sirve para explicar realmente procesos, ¿no? Históricos, sociales, culturales, etc. Y ese es un poco el punto. Voy a pasar ahora sí ya directamente al tema de la navegación. Además de todo el problema, ¿no? Un poco teórico, conceptual que les traté de explicar ahorita, hay otra gran pregunta que en Mesoamérica los arqueólogos historiadores arqueólogos no hemos podido resolver realmente, ¿no? Y tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la conectividad, con la forma en la que las distintas áreas culturales o regiones culturales se están conectando, se están vinculando. Yo creo que la pregunta del millón, lo que no se ha contestado es ¿por qué en Mesoamérica no se usaba la rueda como se utilizaba en otras sociedades para crear transporte? ¿Cuándo sí se conocía? Porque el concepto de la rueda se conocía muy bien, tenemos ese tipo de objetos, ¿no? De ejemplos que nos muestran que el concepto rotatorio estaba. ¿Por qué no se usó para crear un automóvil, un transporte, ¿no? un mecanismo, ¿no? Como los transportes, una carreta, lo que sea. Aunque se supone que sí existían alguna especie de rodillos, como una especie de, la idea de usar, por ejemplo, maderos, troncos, ¿no? Como para mover tal vez objetos de mucho peso. Pero en fin, el punto es que no había realmente un transporte que utilizara la rueda. Entonces, ¿cómo se movía la gente en Mesoamérica? Caminando, por supuesto, ¿no? Sabemos que existían todos estos grupos organizados de personas que llevaban
la carga en las espaldas, ¿no? Y transportaban a lo largo de distancias muy amplias, mercancías, productos, etcétera. ¿Y cuál era la otra manera de moverse? Bueno, pues precisamente navegando, ¿no? Y aquí ha habido un problema, ¿no? Porque siempre me dicen, ay, pero es que este tema, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esto? Empezaba y me decían, no hay evidencia, no hay datos, no hay con qué hablar de esto. No, sí hay. Sí hay un montón de información como rompecabezas de 1000 piezas, dispersa por todo Mesoamérica, ¿no? Y que permite hablar de una tecnología náutica, bueno, de una tecnología de navegación, que además tenía diferentes tipos de embarcaciones para diferentes tipos de actividades, que es lo que vamos a ver, y que se proyectaba a todas las dimensiones sociales, como ya les dije, de la sociedad, la guerra, los mitos, el ritual, el comercio, la recreación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando explico por qué el tema me parece interesante, parto de varios mitos acerca de los académicos, que los académicos nos hemos creado. Uno de estos mitos es precisamente que no había un transporte en Mesoamérica. Hay arqueólogos que dicen, no había una tecnología de transporte en Mesoamérica. Bueno, no, sí había, ¿no? Hay que ver cómo estamos definiendo esta tecnología de transporte para precisamente entender por qué no hemos querido integrar a la navegación en esto. Y otro de los grandes problemas que yo he escuchado es los ríos no hay suficientes ríos en México. No hay ríos navegables, ¿no? Bueno, esto es un mapa muy simple, pero hay una infinidad de ríos. Y además también la pregunta aquí es, ¿qué hace que un río sea navegable? ¿Cómo tiene que ser un río para que se pueda navegar? Y muchas veces pensamos, no sé, en el Mississippi o en México, el Usumacinta, el Grijalva, hay una serie de ríos, ¿no? Yo he navegado en cuerpos de agua, en ríos, con 10 centímetros de agua, ¿no? O sea, muchas veces la idea que tenemos acerca de cómo debe de ser un cuerpo de agua para navegarse no está tan clara, ¿no? Entonces descartamos todos los ríos de México, decimos no se podía navegar porque no había ríos. Había costa, no, obviamente, está toda la costa. Bueno, ahí sí que se navegaba. ¿Y quiénes navegaban? Los mayas. Esos son los navegantes por excelencia. Bueno, pues sí, los mayas y los olmecas. Y en la costa del Pacífico el movimiento es impresionante. Lo que pasa es que falta un montón de información que tenemos que conocer. ¿Cuál es la tecnología náutica que se está utilizando? Y ahí viene otro mito. Las canoas monóxilas o dugout canoe, ¿no? Para explicarlo un poco en inglés. ¿Y qué es una canoa monóxila? Es un tronco de un árbol que es tallado con fuego, con herramientas de piedra y metal y cobre sobre todo, para darle la forma de una embarcación que puede ser utilizada en el mar, que puede ser utilizada en los ríos y que puede ser utilizada en los lagos e incluso en los pantanos. Entonces, el otro gran mito es, bueno, esta tecnología es muy simple. Es muy sencilla, es un tronco que flota. No tiene nada de interesante si lo comparamos con, no sé, las embarcaciones de los españoles, o la de los polinesios, o los chinos, lo que sea. Bueno, ahí hay un gran problema. Resulta que estas embarcaciones tienen detrás un montón de cosas que las hacen sumamente interesantes. Y el otro problema que tenemos es la evidencia arqueológica. Bueno, yo hablo desde arqueología, ¿no? ¿Cuántas canoas arqueológicas conocemos en Mesoamérica? ¿Tal vez 3? Tal vez 3. Dos se encontraron, aquí solo se ve una, pero en realidad son 2. Se encontraron en la costa de Veracruz, del Golfo, y lo que se encontró fue, en realidad, las canoas, para evitar que se hundieran, se cubrían con una sustancia derivada del petróleo que conocemos como chapopote en México. Y esta servía para impermeabilizar, para evitar que se hundiera.
Lo que quedó en este tipo de embarcaciones, que son prehispánicas, fue la huella, ¿no? O sea, la madera se perdió, pero quedó la huella de la impronta o la huella de la canoa porque estaba recubierta de chapopote. Desafortunadamente, estas dos, la excavación se inundó y los restauradores y conservadores tuvieron que cortar las canoas en pedazos y pues ahí se fue el 33% de la evidencia de arqueología, de canoas arqueológicas. La otra es esta que ven de este lado, que es una canoa que se recuperó en el centro de México, en el DF, en la Ciudad de México, y que ahora está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México y que también es prehispánica del momento en que los mexicas están con todo su poderío. Hay una más recuperada en Belice, pero no tengo una foto, y un remo. Un remo arqueológico que se recuperó en Belice por una investigadora que se llama Heather McKillop. Y ya. Esto es el conjunto de evidencias propiamente arqueológicas de las embarcaciones. Entonces, por supuesto que todo el mundo me dice, ¿y ya con eso vas a hablar del tema? Sí y no. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de evidencias que están dispersas en muchísimos contextos distintos y que requieren un approach multidisciplinario para poder tratar de entenderlo. La sociedad de la que más sabemos sobre su práctica de la navegación es los mayas. Los mayas eran los fenicios, ¿no? Así lo decían, entre ellos Thompson. Eran los fenicios de Mesoamérica. Navegaban haciendo cabotaje o cabotage, ¿no? Es decir, sin perder nunca de vista la costa, rodeando toda la península de Yucatán, y había toda una serie de mitos y serie de ideas religiosas y de cosmovisión e ideológicas combinadas, ¿no?, con la cuestión de la navegación. No voy a hablar demasiado ahora de eso, pero un poco para que sepan, ¿no?, como el tema. Tenemos muchas escenas, no muchas, pero un par de escenas. De hecho, Chichén Itzá, este sitio en la península de Yucatán, que no está cerca del mar, es de hecho uno de los que tiene más escenas sobre navegación. Y ahí podemos ver, por ejemplo, esta escena donde está llegando un grupo de guerreros que están además diferenciados por el color de piel. Si lo ven, su piel es más oscura, ¿no?, pero que tienen sus objetos para pelear, sus escudos, sus lanzas, etcétera, y que están siendo llevados por unos remeros para conquistar un lugar. Hay varias escenas acerca de esto. Una de las más interesantes y que yo espero que algún día tenga tiempo de estudiar con detalle es, ahora lo vamos a ver más grande, es este disco de oro se recuperó de Chichén Itzá, del cenote sagrado de Chichén Itzá. Y lo que está presentando es una escena de una batalla en un cuerpo de agua, donde además tenemos diferentes tipos de embarcaciones. Tenemos una canoa muy amplia de este lado, con sus personajes, ¿no?, asociados además probablemente a Quetzal, a la serpiente emplumada, etc. Y aquí tenemos un grupo o varios grupos de guerreros que están subidos en unas como rafts, como balsas, ¿no?, que tienen estos medios círculos aquí abajo, y que yo siempre pregunto, ¿qué podría ser eso? ¿Qué tipo de embarcación puede ser esta? Hay quien me ha dicho puede ser flotadores, como para flotar. Hay quien me ha dicho puede ser como la tabla de surf, que tiene la quilla abajo para romper el agua, ¿no? ¿Podrían ser anfibios que funcionan en tierra y mar? No lo sé, pero muy buena pregunta. De hecho, ahora... Una rueda, ¿no? Una posible rueda. Buena pregunta, porque de hecho es súper interesante lo que dices, porque hay todo un tema que también estoy trabajando, que es la guerra anfibia en Mesoamérica, y cómo hay un montón de tácticas que están desde tierra y agua funcionando simultáneamente en la guerra. Entonces, bueno, puede ser, pero bueno, es una escena de lo más interesante, porque nos está hablando
de, como les comentaba, la guerra no solo tiene lugar en la tierra firme, tiene lugar también en el agua, ¿no? Y hay que trabajar más este tema porque ahí no hay mucha información, pero por lo menos para el centro de México sí que hay un montón de información acerca de las guerras y las batallas lacustres en el lago, ¿no? Siguiendo con los mayas un poquito, hay toda una serie de mitos, ¿no? Asociados a la deidad solar, ¿no? A las deidades del sol, y cómo el sol en su ir y venir, ¿no? Del noche y el día, de hecho lo que está haciendo es navegando precisamente. También el dios del maíz, ¿no? Es una deidad que generalmente se representa también en un acto de navegación. Esto es mucho más complejo, ¿no? Pero básicamente hay un corpus de mitos, ¿no? Que está presente entre los mayas, que está presente también entre los nahuas, y que está vinculando ciertas deidades con una actividad de navegación, no necesariamente en el mar, sino tal vez en el cielo o en el inframundo. Entonces, bueno, esto un poco para que lo vean. Y quise poner un mapa muy simple, muy sencillo, justamente para entender, ¿no? Cuál es toda esta área. Y una de las grandes preguntas es si los mayas pudieron navegar mar adentro, ¿no? Esa es otra de las grandes preguntas. Muy probablemente sí. No sabemos exactamente qué tanto, pero pudieron haberlo hecho. Tenían la tecnología suficientemente desarrollada para hacer esto. Las embarcaciones eran diferentes, las que se utilizaban en el mar a las que se utilizaban en el agua, y funcionaban en cada uno de estos espacios. Entonces, bueno, ese es el caos un poco del área maya. El otro contexto espacial donde encontramos una gran cantidad de información acerca de la práctica de la navegación es en los lagos de México, en el periodo del posclásico tardío, antes de la llegada de los españoles. Entonces, la cantidad de datos en relación a todo lo que estaba pasando en el islote de Tenochtitlán, ¿no? Pues es que es una ciudad anfibia, precisamente, ¿no? Es una ciudad anfibia que está diseñada para el movimiento en agua, sobre todo, y el movimiento terrestre, por supuesto, también. Y aquí es importante entender esto. No es que yo quiera pensar o argumentar que el agua es más importante que la tierra firme. No, es que es simultáneo, es sinérgico, es una unidad. No es propiamente dos entornos separados, ¿no? Es igual de importante lo que está pasando en el agua que en tierra firme, y viceversa. Entonces, cuando trato de hablar un poco de estos temas, pues me preguntan, ¿de dónde obtienes tus datos? Bueno, pues ha sido un reto, ¿no? Pintura mural del siglo XVI, muy temprana, que se encuentra en Tlatelolco, que es la ciudad gemela de Tenochtitlán. Esta pintura mural está en la caja de agua de Tlatelolco, que es una pintura muy, muy temprana del siglo XVI, probablemente, representando el entorno lacustre, precisamente, del Valle de México, bueno, de los lagos de México. Códices y crónicas del siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, Moto Linía, Bernal Díaz del Castillo, todos los cronistas tienen algo que decir acerca de la navegación. Y Hernán Cortés, por ejemplo, era de los primeros en decir, es que veo 10,000 canoas, ¿no? Así, 20,000 canoas. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están esas canoas? ¿Por qué solo hay una del centro de México cuando Cortés estaba hablando de miles de canoas? Desde que pudo haber exagerado adrede hasta que definitivamente pudo haber habido una gran cantidad. Y las canoas en el mundo mexica, en el mundo náhuatl, tenían un nombre muy particular que es acali. Acali es canoa en náhuatl y es una palabra que une la palabra casa, bueno, agua, atl, y cali, que es casa, ¿no? Entonces las canoas son casas sobre agua o casas para el agua, no sé, la definición es un poco curiosa. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Fueron uno de los principales mecanismos para que la gente huyera durante los combates, ¿no? Con Hernán Cortés.
Y por supuesto había muchos rituales que también se llevaban a cabo en el lago, ¿no? Por ejemplo, este está representando uno de los lugares más importantes, que es el Pantitlán, ¿no? A donde se tenía que llegar, solo se podía llegar navegando, y las canoas, además, no se ve en el dibujo, pero en otra crónica de Durán, en la crónica de Durán, menciona que para llegar a este lugar y hacer toda la serie de rituales que tomaban aquí, que tenían lugar aquí, los remos de las canoas tenían que pintarse de azul y cubrirse de hule, los remos. Entonces hay toda una serie de ideas ahí, que yo tengo mis teorías sobre qué tiene que ver eso con otras cosas, pero incluso se ofrendaban, además de corazones y niños y objetos, canoas. Las canoas también eran objetos de ofrenda que se depositaban en el Pantitlán, ¿no? Entonces, bueno. Regresando a la cuestión de la guerra, les comentaba que en el centro de México hay un montón de información acerca de esto, y ahí es donde tenemos una palabra, el nombre de las embarcaciones específicamente utilizadas durante la guerra, Chimalacali. Y Chimalacali es una war canoe propiamente, y Chimali es escudo, y canoa, y acali, que es canoa, ¿no? Entonces, estas canoas, estos chimalacalis, los describe Durán, los describe Diego Durán en su obra, los describe Sagún, varios cronistas los describen, y en el Códice Florentino las vemos representadas, que son canoas que tienen tablas de madera, que están sostenidas o que sostienen un palo, bueno, una especie de, para apuntalarlo, y que están protegiendo a los que están en las embarcaciones y que están atacando. Las tácticas de guerra que tienen que ver con las batallas náuticas son muy interesantes, ¿no? O sea, desde crear en el lago trampas, ¿no? Para que los barcos de Cortés, que además tiene que llevar, se vean afectados por lanzas que están enterradas, ataques sorpresas. Es decir, hay un montón de tácticas de guerra exclusivamente de las batallas lacustres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tengo un paper de eso para quien lo quiera, donde viene a detalle explicado esto, ¿no? Y aquí precisamente cuando analizamos este tipo de enfrentaciones, de confrontaciones que además no son exclusivas del momento de la conquista, en realidad hay datos históricos que nos remiten a mucho antes, ¿no? Acerca de estas batallas, es donde entendemos esta cuestión anfibia, ¿no? Porque se están haciendo, cuando hablo de lo anfibio que mencionaba Jimena, es justamente este ataque simultáneo desde tierra y agua, ¿no? Entonces es súper interesante todo este tema. Y finalmente, realmente, podríamos decir que el ataque y las confrontaciones que se dieron en el lago, ¿no? Contra los españoles, finalmente los españoles entendieron que tenían que traer su propia tecnología náutica al lago para poder finalmente derrotar a los mexicas, ¿no? O sea, si lo pensamos así, fue una lógica, ¿no? De batalla náutica la que realmente terminó con el episodio ya de la derrota de los mexicas. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas que reflexionar también. Y todo este rollo un poco disperso y complejo, que espero que haya sido un poco más o menos redondo, me ha servido para, trabajando otras áreas, precisamente el occidente, un poco el área de la costa de Oaxaca y Guerrero. La idea ha sido presentar de manera esquemática una tipología, ¿no? De embarcaciones, no solamente en función de las formas y los tipos, sino también en relación a las distintas actividades en las que estaban participando estas embarcaciones. Guerra, como ya lo dijimos, guerra, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que en general había dos grandes grupos. No hablé ahora de las balsas realmente, pero las balsas también son otro tema de la tecnología náutica muy interesante. Y las canoas monóxilas. Y en el caso de las canoas monóxilas, lo que tenemos son embarcaciones que pueden o no presentar diferencias entre la proa y la popa. ¿Por qué esto es importante? Porque las diferencias entre proa y popa, la parte de adelante y la parte de atrás, importan en el momento de ver en dónde se está navegando. Una proa levantada es buena para el mar porque corta las olas. Una proa plana
no me va a servir en el mar, pero me va a servir en un lago. Entonces, bueno, hay toda una serie, ¿no? Esa es un poco la idea. El otro tema son los mecanismos de propulsión, los remos, etcétera, pero bueno, ahora no voy a hablar de eso. Y todo esto nos lleva un poco a este cuadro, ¿no? Donde podemos ver las diferentes temáticas que hay que revisar respecto a la navegación prehispánica en Mesoamérica. Esto es un resumen del resumen del resumen. La tecnología náutica, toda la infraestructura del navegante, es decir, los puertos marítimos, los muelles, toda una serie de señalizaciones y de un sistema, ¿no? Que está sirviendo al navegante a moverse en diferentes contextos, ya sean ríos, costa o lagos, entre otros. El conocimiento especializado que los navegantes necesitan tener para moverse en el agua. Es decir, ¿quién sabe navegar de aquí? ¿O alguien ha navegado? Es muy difícil. Es muy difícil y se requiere todo un conocimiento, ¿no? Y una especialización para poder adentrarse, que además los cuerpos de agua en Mesoamérica son espacios difíciles, son espacios que tienen entidades vivas ahí adentro, no cualquiera se mete al agua, ¿no? O sea, hay toda una serie de criterios ahí. Todas las esferas sociales que están involucradas con la práctica de la navegación, la guerra, lo político, lo comercial, lo social, lo religioso, etc. Y otro tema, ¿no? Que es otro de los temas que trabajo, que no voy a presentar ahora, es que tiene que ver con las rutas acuáticas. Cómo hacer visibles las rutas acuáticas que se navegaban. Y ahí yo uso Spatial Analysis, sistemas de información geográfica y una serie de modelos para tratar de extraer y detectar las rutas acuáticas, que bueno, ya eso toma tema de otra charla. Pero, en fin, el punto es que lo que yo quería comunicar, ¿no? Era un poco la complejidad de las distintas temáticas asociadas a la práctica de la navegación indígena. Y un poco como ejemplo, otras representaciones dispersas en Teotihuacán, Chichén, que ya lo mostré, de embarcaciones, de balsas y embarcaciones. En Veracruz, en Cerro de las Mesas, en Veracruz, en Las Higueras, en Tula, en Xochicalco. Es decir, ha sido tener que ir un poco viendo en dónde puedo encontrar las diferentes representaciones y tratar de ir esquematizando, porque todo esto está muy disperso y ha sido muy complejo. Y una escena que a mí me encanta, que es de las pocas escenas del Códice Nutal, donde se ve el fondo del mar, de hecho, ¿no? Bueno, lo que pensamos que podría ser el mar, pensando un poco en la cuestión de las representaciones subacuáticas, ¿no? De los entornos, que también a mí no me queda muy claro cómo concebían ellos el fondo del mar. Bueno, pues este es un ejemplo de esto. Y canoas con guerreros y otra serie de cosas. Y bueno, ya para terminar, para ir cerrando esto, si recuerdan lo que les comentaba al principio acerca de la concepción del entorno y de la tierra firme y el agua y los reptiles, ¿no? Retomando un poco esas ideas. Cuando yo estaba trabajando este tema durante la maestría y estaba viendo estas escenas, pues de repente me encontraba yo con que las canoas no venían solas, sino que tenían símbolos o glifos asociados sobre la canoa, ¿no? Y la pregunta pues fue, ¿qué es esto? ¿Qué nos está queriendo decir este símbolo? Este es un glifo, estas son mayas, del clásico maya. Ese es el glifo T. El glifo T es un glifo que representa madera en general, pero no cualquier madera. Un árbol muy especial, que es el árbol de la ceiba. Y que tenemos presente el mismo glifo, las líneas con los circulitos, en varias representaciones del árbol de la ceiba. Y entonces sabemos por datos etnográficos e históricos que la ceiba era precisamente uno de tantos árboles que se utilizaban para construir canoas. Todavía de hecho se hacen. Pero la ceiba no es un buen árbol para construir canoas, es un pésimo árbol para construir canoas, de hecho se hunde, no funciona. Y la pregunta es, ¿por qué están eligiendo la ceiba para probablemente representarlo acá o que la estuvieran utilizando? Mi hipótesis es que también hay una relación muy estrecha entre la ceiba y
un ser, otra vez el reptil, ¿no? Un cocodrilo, ¿no? Que a su vez es la ceiba, que a su vez, ¿se acuerdan que dijimos que era la tierra firme? Y tenemos representaciones como estas, donde hay una canoa con el dios son varios dioses navegantes, y la canoa tiene en su proa, la cabeza de Itzamna, del monstruo, del cocodrilo. Esta es una, ¿no? Y cuando yo veía esto decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Tendrá algo que ver esto con esto otro? ¿Con estas otras representaciones en otras áreas donde está, bueno, en este caso un Tlaloc navegando sobre un Zipactli, ¿no? Those objects, cuando los arqueólogos no sabemos qué es una cosa, le ponemos el nombre de exótico, ¿no? Sagrado, ritual. Bueno, esa es una pieza tallada en obsidiana, que en realidad está representando lo mismo que esta canoa probablemente, ¿no? Es una canoa con la cabeza de Itzamna. Y una serie de mitos que ya vienen del centro de México y más hacia el occidente, donde se habla recurrentemente de episodios míticos donde los pueblos originarios empiezan una travesía, cruzan un cuerpo de agua y lo hacen sobre tortugas o sobre cocodrilos. Esto, más otros datos, ¿no? Dispersos en tradición oral, en datos etnográficos y en datos históricos incluso, permiten hablar acerca de una relación analógica. Hay una relación analógica entre las canoas probablemente, las embarcaciones, y el concepto del mainland, de la tierra firme como un reptil. Basta darles otro ejemplo, por ejemplo, entre los lacandones en Chiapas, en Najá, que es una laguna. Todavía se hacen estas canoas impresionantes y muy, muy largas, todavía se utilizan para navegar, y ellos dicen que la canoa es el hermano menor del cocodrilo, y el cocodrilo le enseña a la canoa a navegar, ¿no? Entonces hay una relación ahí incluso de parentesco, ¿no? Entre las embarcaciones y el concepto de tierra firme. Ahora, esto puede ser finalmente que las canoas sean una representación en miniatura de la tierra firme, o una extensión de la tierra firme que permite adentrarse a los cuerpos de agua en el mundo indígena. Y ya para cerrar, para terminar, me gusta mucho contar una muy breve historia del momento en el que llegan los españoles y Moctezuma manda a un espía a la costa y le dice, dime qué ves, ¿no? El espía está ahí, ¿no? Ahí está arriba, viendo y señalando. El espía regresa con Moctezuma y le dice, hay cerros flotando, floating mountains, ¿no? Hay cerros flotando en el mar. Moctezuma dice, ¿qué? Estás loco. Te mando, te encierro, te vas a prisión. Es porque me estás confundiendo. Manda otro segundo guía. Esto lo cuenta Durán, de hecho, Fray Diego de Durán. Manda otro segundo guía y el segundo guía llega, ve todo lo que está pasando, regresa y le dice, no, sí señor, es que hay cerros flotando. Entonces ya no cabe duda de que hay cerros flotando, que está viendo los barcos de Cortés, es lo que está viendo, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que Moctezuma dijo, ay caray, ¿no? O sea, ya esto está más denso. Y lo que estaba viendo finalmente, ¿no? Son los barcos de Cortés, es lo que está viendo. Y para mí eso es otra vez una confirmación más de esta relación que todavía no entiendo del todo, entre las embarcaciones y los conceptos de tierra firme. Bueno, ya para finalmente acabar, la historia no acaba con la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles, se bajan de sus barcos, se suben a las canoas de los indígenas, caminan, por supuesto, llegan al centro de México, crean sus barcos ahí otra vez, conquistan a los mexicas y siguen todos los procesos, ¿no? Rumbo a la costa del Pacífico precisamente, para establecer puertos que les van a servir como salto hacia las verdaderas Indias, ¿no? Lo que es muy interesante es que estos primeros puertos, sobre todo uno de los primeros que es Zacatula, probablemente fueron puertos indígenas prehispánicos y por eso los están eligiendo en un inicio. Fracasan
porque no funcionan para las embarcaciones que ellos tienen. Y entonces empieza toda una selección de otros lugares donde ya se establecen otros puertos, ¿no? Y aquí la historia sigue y sigue hasta el día de hoy. La tradición de navegación no se ha perdido del todo. Todavía hay muchos lugares en donde se está haciendo. Y ya para finalizar, pues básicamente hablar de la importancia de estudiar el tema de la navegación para poder entender todo el sistema político, económico y social mesoamericano. Para mí no hay manera de realmente entender un poco, porque no vamos a entenderlo todo, sin tomar en cuenta esta parte del movimiento por agua, ¿no? Y cómo estas tradiciones, ¿no?, marítimas, lacustres y fluviales están funcionando de manera simultánea con el movimiento en tierra firme y todo lo que está sucediendo en tierra firme. Y finalmente, ¿no?, un poco llegar a esta relación entre la forma de las canoas, entre los materiales que se están utilizando y cuál es la relación con estos conceptos ideológicos, ¿no?, sobre el entorno en las sociedades indígenas y bueno, lo que podría ser una especie de ser reptiliano, de un reptil, ¿no?, y los conceptos de la tierra firme asociados a la navegación y la tecnología náutica. Pues muchas gracias.